Bienvenidos nuevamente a un episodio de Pensándolo Bien, que es el podcast de la revista SIC y el Centro Gumilla. Esta vez vamos a abordar un tema, a mí me parece interesantísimo, y para ello tengo dos buenos amigos. Mercedes Malavé, doctora en comunicación social, una mujer dedicada y estudiosa a los temas políticos y los temas públicos, y el politólogo jesuita Javier Contreras, buen amigo también de la casa, ya has estado antes por aquí, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy con ustedes, vamos a hablar de la política vaticana y la diplomacia vaticana. Muy criticada por algunos. Yo creo que podemos hacer hoy una suerte como evaluación de qué ha significado eso, qué ha representado eso para la humanidad, sobre todo en el siglo XX y en lo que va del XXI. Pues, ¿no? Yo creo que y vale la pena que entremos por ahí, que comencemos por ahí, de qué estamos hablando cuando hablamos del Vaticano como Estado y de qué estamos hablando de las relaciones diplomáticas. No sé, Mercedes, si te animas y te lanzas al agua de primero. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la diplomacia vaticana es tan antigua como la Iglesia, ¿no? La Iglesia siempre ha tenido que dialogar desde el poder político, digamos, con distintas civilizaciones que le ha tocado vivir, ¿no? Ahora, en el siglo XX, y yo diría que en la modernidad, la Iglesia ha ido separando muy bien su misión espiritual de su misión temporal y política, ¿no? Claro. No tiene el poder que tuvo en otras épocas. Yo diría que esa es una de las características de la modernidad. Un proceso de separación entre lo temporal y lo espiritual que no siempre ha sido fácil. A veces ha tenido que ceder forzosamente, ¿no? Como a su poder temporal. Hoy en día el Estado Vaticano es el Estado más pequeño del mundo, un Estado metido dentro de una ciudad donde la guardia es prácticamente simbólica, la guardia suiza. Cuando uno va a Roma no tiene que estar mostrando el pasaporte cada vez que entra al Vaticano, ¿no? Sus fronteras, digamos, están incluidas dentro de la ciudad, de Roma, de Italia. Es un Estado muy pequeñito, o sea, todo ese tema del poder de la Iglesia, el poder, las riquezas de la Iglesia, la verdad es que cuando uno lo analiza objetivamente no es cierto, ¿no? Sí, es sí, un Estado súper pequeñito. Por lo tanto, su diplomacia obedece al tamaño de su Estado, ¿no? ¿Qué es lo que hace grande la diplomacia de la Iglesia? Yo diría la autoridad moral que tiene, justamente porque es un Estado pequeño. No se anda peleando por territorio, ni se anda peleando por el poder económico, ni anda metido en conflictos entre dos potencias, entre dos civilizaciones, sino que justamente esa pobreza temporal le da mucha riqueza y mucha habilidad para mediar en conflictos, ¿no? Que yo creo que ha sido la gran característica de la diplomacia vaticana en el siglo XX, que bueno, podemos hablar de eso, pero ha tenido momentos estelares, ¿no? Sí, claro. Y ha ayudado a superar conflictos gigantescos. Totalmente. ¿Tú qué opinas, Javier? Profundizando un poco lo que plantea Mercedes, yo creo que la diplomacia vaticana se mueve como en un péndulo que puede ser un falso dilema en ocasiones, si es religioso o es político, si es espiritual o es de poder. Y siento que es un falso dilema porque en la conjunción de las dos esferas es que está la fuerza de la diplomacia vaticana. Una diplomacia que aprende a dialogar con un mundo nuevo, como señala Mercedes, y ese mundo nuevo también está marcado por características que a todos nos sorprenden, y también sorprende a los representantes de la diplomacia vaticana. Siento que a esa sorpresa se le ha podido responder acertadamente cuando la diplomacia vaticana ha encontrado el equilibrio entre su fundamento moral de fe y su fundamento político, que tampoco puede desprenderse de él. Tratar de dar una respuesta unívoca de lo que es la diplomacia vaticana o de qué está detrás de ella es un emprendimiento cuando menos arriesgado, porque también hay que entender el ejercicio de la diplomacia en las coordenadas sociohistóricas en las que el momento presenta. La circunstancia de qué momento, pues, tal cual. Que han ido cambiando. Pero sí insistiría con el hecho del fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la diplomacia vaticana? Para mí es la fe que mueve a actuar de una manera determinada, y esa fe puesta en diálogo con la modernidad y las realidades políticas que el escenario va configurando. Hay como tres elementos que a mí me parecen muy importantes destacar de la diplomacia vaticana, ¿no? Y quisiera saber la opinión de ustedes si ha sido funcionado, o sea, si ha funcionado para eso, pues. Lo primero que entiendo que buscan, por ejemplo, desde los tiempos, hay una figura clave en toda la diplomacia vaticana que es Agostini Casaroli, Sí. el cardenal Casaroli, que es, bueno, el artífice de la Ostpolitik y tal, ¿no? Lo primero es
ahorrar, o por lo menos intentar ahorrarle a la humanidad sufrimientos y conflictos. Esa es como la primera gran máxima de la política vaticana. A veces por eso no se entiende el silencio ante, yo que sé, determinada situación. Pues. Lo segundo es superar las posiciones opuestas, pero, como tú comentas, desde el amor y desde la fraternidad cristiana. Entonces, claro, ya no es una propuesta negociada simplemente de Harvard, por poner un nombre, X, sino que viene desde los fundamentos de tus creencias. Y por último, el ecumenismo diplomático. Es decir, cómo nos ponemos de acuerdo en los términos, en los conflictos, pues, ¿no? En los conflictos entre países y tal. ¿Cómo ven ustedes eso hoy en día aplicado a la gran realidad mundial? El conflicto palestino-israelí, el conflicto ucraniano-ruso, etcétera, todos los demás que están por allí, pues, ¿no? Sí, bueno, vamos a poner un poco en contexto sobre cuál fue la política diplomática de Casaroli, ¿no? Perfecto. Durante el siglo XX, con lo que se llamó la división del mundo, que causó la Guerra Fría, ¿no? Y se hablaba de unos países tras el telón de acero, Estados Unidos y sus aliados impusieron una política de total separación, no hay diálogo con los comunistas, ¿no? Son dos modelos incompatibles y además cada vez que se intenta dialogar con ellos nos infiltran, nos atacan, por lo tanto aquí hay que poner una política de mano dura, ¿no? Sin embargo, cuando ya la Guerra Fría entrada en años, digamos en los años 70, Alemania empieza con un concepto de diplomacia diferente que se llamó la Ostpolitik, que era una diplomacia suave, ¿no? Sí, sí. Incluso de pedir perdón, de intentar dialogar, claro, ellos tenían el muro de Berlín allí, tenían que ver qué hacían con ese muro. Y era el este, o sea, era la política para el este. O sea, era su política diplomática para el este y la Iglesia, digamos, acoge ese principio de la Ostpolitik y la pone en práctica desde su diplomacia, ¿no? No es un invento de la Iglesia, no fue que la Iglesia llegó a decirle a Europa, vamos a amarnos todos, vamos a dialogar todos, no, digamos, fue una política mundial impuesta por una gran potencia, como lo fue Alemania, y la Iglesia se acogió a ella. Ahora, la Iglesia tenía una experiencia rica en diálogo, ¿no? O sea, tenía lo que aportarle a la Ostpolitik. Como decía al principio, bueno, la Iglesia ha ejercido la diplomacia desde su fundación, ¿no? Nada más recordemos, mientras te veía, pensaba, cuando Constantino legaliza la Iglesia y le da entidad, ya el Imperio Romano estaba en una decadencia que estaba a punto de morir, sí, ¿no? El Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, me legalizaste, pero ya tú ibas a ser desplazado por una cantidad de pueblos bárbaros con otras costumbres, primitivos absolutamente, y la Iglesia, ¿qué le tocó? Pues dialogar con esa gente, claro. Dialogar con ellos. Es más, si no hubiese habido diálogo, yo creo que la tradición de Roma no se hubiese preservado, porque al final ellos fueron los que transmitieron toda esa tradición jurídica, educativa, filosófica, tal, a unos pueblos que venían totalmente. O sea, que la Iglesia sí tenía una escuela de diálogo con personas totalmente diferentes, con culturas distintas, y aplica eso, y lo aplica el cardenal Casaroli. Por lo tanto, empieza la Iglesia a devolver nuncios en países donde habían retirado el nuncio, donde ya no había... Polonia. No había ningún tipo de relación diplomática, ¿no? Esta política de la Ostpolitik ha sido muy criticada por algunos estudiosos de la historia de la Iglesia contemporánea, porque la han visto como una política blanda, diálogo con los comunistas no se dialoga, con los comunistas ni agua, ¿no? Además estás dialogando con gente que te va a infiltrar, que se va a aprovechar de ti, que en realidad lo que quieren es tu aniquilamiento, o sea, quieren que te acabes. Sin embargo, Casaroli yo creo que lo hizo, entre otras cosas, porque no tenía otro remedio. O sea, ¿qué otra arma tiene la Iglesia? Sí, los guardias suizos no dan sí, para la eso. Guardia Suiza no la van a mandar. Y segundo, porque se daban cuenta que estaban completamente incomunicados, no con el sistema totalitario, con los regímenes, estaban incomunicados con los cristianos que estaban allí. Claro. Ellos no podían decirle a todos, mire, váyanse de allí, no pueden estar allí, retírense, como hace un poco Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos cada vez que entra en conflicto con un país le manda un correo a sus ciudadanos y le dice, mire, les recomendamos que se vayan de ahí porque aquí nosotros no nos hacemos responsables de su vida allí. La Iglesia no podía hacer eso, había cristianos, comunidades cristianas, iglesias, obispos, mártires. Por lo tanto dicen, es mejor entrar en diálogo
para poder tener algún tipo de comunicación con los cristianos que están tras el telón de acero que no tenerla, ¿no? Claro. Y así fue. Hay una anécdota impresionante, justamente en Polonia, que Karol Wojtyła, futuro Juan Pablo II, era de la Conferencia Episcopal Polaca, junto con otro cardenal de apellido Wyszynski. Claro. Cuando El cardenal. Casaroli empieza la Ostpolitik, le quitan el reconocimiento a un gobierno en el exilio, a un gobierno digno de polacos en el exilio que estaba, un gobierno paralelo, vamos Sí, a decir. el gobierno polaco del Está- siglo es del 39. que estaba en Inglaterra, Exacto. le quitan el reconocimiento y mandan un nuncio a Polonia, a entenderse con Jaruzelski. Sí. Y la Conferencia Episcopal Polaca se opone a eso, les dice, no, pero ¿cómo ustedes van a dialogar con comunistas? O sea, Jaruzelski es un sanguinario, una persona que ha perseguido, que aplica la ley marcial, que... Y bueno, pues el Casaroli con Pío XII se dicen, no, es que esta es la nueva política vaticana, mandan el nuncio, incluso Wyszynski, que era el presidente de la Conferencia Episcopal, renuncia a su cargo y el Papa no se lo acepta. Claro, ¿quién se iba a imaginar que al poco tiempo después el Papa iba a ser Juan Pablo II? Y lo que se pensaba era que iba a remover a Casaroli y le iba a decir, no, ratifica todo. Y gracias a esas relaciones diplomáticas que se entablan entre el Vaticano y Polonia, Juan Pablo II puede visitar Polonia y genera con su visita un movimiento que dio origen a todo lo que fue el movimiento Solidaridad, Walesa y el fin del comunismo. O sea que al final no se trata de tener una postura blanda respecto a la verdad. Se trata de entablar relaciones políticas para decir lo que tienes que decir sin necesidad de que te persigan, te anulen, te acaben contigo, ¿no? Ciertamente, o sea, que es buscar la mejor solución posible, lo que estás viendo. Ahora, Javier, en estos días hablaba, por cierto, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, que es mexicano, Sí. Rodrigo Guerra López, y hablaba del bien posible, del concepto del bien posible. O sea, este bien posible, entendido como una política diplomática, o sea, ¿cómo la ves tú? O sea, ¿cómo podría entenderse en términos reales para los conflictos? Yo vuelvo a lo que decía anteriormente. Yo quitaría la etiqueta, no porque esté en desacuerdo. El bien posible es una manera interesante de nombrar lo que trata de hacer la diplomacia vaticana. Pero vuelvo a lo del principio por el tema del fundamento. Detrás del bien posible está el fundamento que mueve a la diplomacia vaticana. Siguiendo la exposición de Mercedes, cuando pone el ejemplo de Polonia y la reacción que generó el hecho de haber nombrado un nuncio y desconocer ese gobierno paralelo, es que bien lo plantea el Evangelio cuando Jesús le dice a sus discípulos que si solo atienden y tratan bien a aquellos que le van a devolver, ¿qué diferencia hay entre eso y los paganos o los fariseos? Entonces hay un fundamento de fe que trata de ser fiel a la vida de Jesús, que mueve la diplomacia vaticana, que no es de fácil comprensión, ni para los cristianos ni para los no cristianos. Dicho eso, siento que la búsqueda del bien común es hoy, o del bien posible, perdón, es hoy la minimización en cuanto sea posible de los efectos de los conflictos, bien sean bélicos, bien sean económicos, bien sean políticos, porque hay unos conflictos económicos que también son muy graves. África es tal vez el ejemplo más acabado, Haití, Claro, por supuesto. de cómo se han gastado ingentes cantidades de recursos y no se han dado las transformaciones. Y la diplomacia vaticana tiene algo que seguir diciendo allí. Yo también pienso que muchas veces la diplomacia vaticana va a ser analizada y juzgada dependiendo evidentemente del lado ideológico de aquel que la mire. Claro. Y se le cuestiona mucho a algún papa en particular su, entre comillas, cercanía o su acercamiento con los gobiernos de izquierda. Pero suele haber una memoria menos acuciosa ante fotos de papas con Pinochet. Sí, claro. Y es también criticable eso si lo vemos desde solo lo político. Si lo vemos desde lo político, que trata de buscar el mayor bien posible, siendo fiel a su fundamento, esa foto con Pinochet tenía sentido, porque era una manera de abrir puertas para que la represión bajara, para que se entendiera la necesidad de la aceptación de la diversidad y de la diferencia. Lo mismo ha pasado con gobiernos de derecha, lo mismo ha pasado con gobiernos de izquierda. Juan Pablo II es el primer papa que visita a la Cuba de Fidel, y lo visita en 2 ocasiones. Y nadie lo cuestionó. Luego Francisco en algún momento llegó a ir a Cuba y recibió 38.540 cuestionamientos. Es como decir, depende mucho desde dónde se vea
y yo siento que la diplomacia vaticana sigue tratando de abrir puertas, pero la iglesia es creación espiritual de acción humana, y las acciones humanas no están exentas de fallar, venga de quien venga. Es decir, ¿se cometen errores dentro de la diplomacia vaticana? Por supuesto. Hay un fundamento que trata que esos errores, si se dan, tengan algo de sentido evangélico. También. Creo que no es fácil juzgar a la diplomacia vaticana porque es mucho lo que está en juego, siendo un Estado tan pequeño, pero representa un poder cultural y un poder de fe que sigue estando muy vigente. Y yo creo que la prudencia, además, como virtud, ¿sabes? La prudencia dentro de las relaciones diplomáticas del país que sea. O sea, tiene que ser siempre un pilar fundamental. Yo veía en estos días la historia de Edith Stein, de Santa Edith Stein. No me acuerdo cómo, Santa Teresita bueno, Edith Stein. Sí. Su y, nombre de religiosa. Sí, pero bueno, y yo no sabía, estaba leyendo la historia de su vida, su biografía y tal, y ella pasa de Alemania, evidentemente Edith Stein creo que no duda de que era judía. Y la asignan para Holanda en el 41. Y lo cierto es que la conferencia episcopal holandesa saca un comunicado pintado de guerra contra los nazis. Razón por la cual los nazis van a buscar entonces culpables, como siempre, en la racia de ver dónde están. Y encuentran que está esta señora junto con otros más católicos y tal, y la mandan a Auschwitz. Entonces, evidentemente, lo que pareció un acto de suprema justicia, un comunicado de la conferencia episcopal holandesa antes, terminó implicando en represalias directas y la muerte y el envío de un poco católico para Auschwitz. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que ser cobardes, lo que estoy diciendo es que hay que ser prudentes. Sí. Y esa prudencia tiene implicaciones que hay que entenderla siempre, pues, ¿no? No sé, hoy en día, por ejemplo, que hay para mí el gran tema Vaticano hoy en día es el tema chino. O sea, las relaciones Vaticano-China. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo lo ves tú, Mercedes? ¿Por dónde le entras? Sí, bueno, lo primero es que creo que es importante insistir en esta idea. La iglesia dialoga porque no tiene otra arma. Jesucristo es el Logos que se encarnó, o sea, el Logos que se hizo carne. El diálogo tiene que ver con eso, con compartir la verdad de Jesús, ¿no? Claro, no para que el otro se convierta, porque no son tan ingenuos de pensar, no, si yo le dialogo, entonces él va a cambiar su actitud y se va a convertir, no, sino porque simplemente esa es mi arma, o sea, muchas veces seré derrotado, pero es la única arma que tengo para enfrentarme. De repente a la verdad le llega su momento, como pasó con Gorbachev, como pasó en la misma Polonia, y se dan cuenta hasta por razones pragmáticas que, bueno, que me conviene seguir este camino, ¿no? O sea, eso es importante. La iglesia dialoga porque no tiene otra arma, no tiene otra manera de ejercer su diplomacia y su función en el mundo que no sea dialogando, ¿no? Ahora, la iglesia también es una iglesia de mártires. Han dado testimonio con su vida por la verdad muchísimos cristianos a lo largo de la historia. Tenemos 2000 años de historia y 2000 años de martirio. Hoy en día hay mártires en China, claro. En los países orientales, hay mártires en Tierra Santa, ¿no? Gente que da su vida por su fe. Y la iglesia sabe que eso es un tesoro que tiene, ¿no? Ahora, el martirio es una forma de ejercer la diplomacia, ¿no? Es una manera de dar testimonio. Ahí el padre decía una cosa que es verdad, la iglesia comparte una dimensión política también. Y tiene que dialogar aunque haya mártires, aunque haya gente dando su vida por la verdad, tienen que dialogar, no podemos inmolarnos todos, o sea, no sé cómo decirlo, la iglesia tiene un poder político que tiene que ejercer y la manera de ejercerlo actual es con las armas de la diplomacia, claro. ¿No? La grandeza de Juan Pablo II fue que fue siendo un jefe de Estado, reconoció el valor del martirio en los distintos países. En Polonia habló muy fuerte de dar la vida por la verdad, por la fe, o sea, alentó a los cristianos a que dieran testimonio, ¿no? Y al mismo tiempo tuvo la flexibilidad para ir manejando esos temas políticos que hubiese que manejar para lograr ciertos avances en algunas cosas. También la iglesia en el diálogo, o sea, la biografía de Casaroli se llama El mártir de la paciencia. O sea, también dialogando ejerces una forma de martirio, ¿no? Porque es tener la paciencia de insistir
años, décadas, siglos en ciertas verdades y no transigir en ellas hasta que el otro entienda, ¿no? hasta que el otro comprenda, hasta que el otro ceda, hasta que se dé paso a la dignidad humana, a las libertades. O sea, hay muchas formas de dar la vida, ¿no? Y yo creo que los diplomáticos del Vaticano, aquí tuvimos a un nuncio también impresionante, que falleció hace poco. Sí, Aldo Giordano. Aldo Giordano estuvo en Venezuela y ejerció, bueno, con muchísima prudencia y paciencia sus funciones diplomáticas en medio de muchas crisis que se fueron generando, ¿no? Hay muchas maneras de dar la vida y a un diplomático le toca dar la vida por el diálogo, dar la vida por insistir una y otra vez, acordarse, encontrarse, buscar salidas. Tú no vas a acabar conmigo, yo no voy a acabar contigo. Tenemos que buscar la manera de convivir y de respetar ciertos derechos, garantías humanas que son lo que caracteriza el siglo XX, claro, ¿no? Los derechos humanos. Claro. ¿Tú consideras, Javier, que han sido exitosas la diplomacia vaticana? Bueno, habría que preguntarse qué se entiende por éxito. Si por éxito se entiende forzar al rival o al interlocutor a pensar como lo está haciendo el Vaticano, se podría decir que no. Pero como yo creo que ese no es el éxito de la diplomacia, no se mide en cuánto convenzas al otro, sino en cuántas posibilidades abras. Y creo que sigue abriendo posibilidades y desde allí sí creo que es exitosa. La diplomacia vaticana no es un ejercicio o no es un instrumento de catequesis. La diplomacia vaticana es un ejercicio de relaciones políticas donde el poder está en juego y el poder de la Iglesia tiene una voz que decir, tiene una voz que dar. Entonces yo no sé si, insisto, si lo vemos, el éxito de una relación diplomática es imponerse al otro, evidentemente no. Pero es que además creo que ni siquiera es lo que busca la diplomacia vaticana. No creo. La diplomacia vaticana busca, como cualquier diplomacia que se precie de serlo realmente, la posibilidad de seguir abriendo escenarios, de no trancar el juego, como se diría criollamente. Porque cada vez que diplomáticamente se cierra un canal, se le abre la puerta a la violencia y al conflicto. Y todos sabemos lo que significa violencia y conflicto en una época tan tecnificada como la que tenemos, que ya las guerras no tienen que ser cuerpo a cuerpo, sino a distancia con un botón. Y la diplomacia vaticana, como tú lo decías, haciendo alusión al mexicano, piensa en el bien posible. Y creo que si seguimos haciendo el bien posible, somos exitosos como diplomacia. Quiero decir, sumando lo que decía Mercedes con el tema del martirio, a mí me gusta mucho la aproximación que hay de algunos teóricos que dicen que bien es cierto, el martirio es un testimonio, pero el martirio no es algo que Dios quiera. Porque si Dios quiere el martirio, quiere decir que quiere que nosotros suframos. Y Dios no quiere que suframos, solo que el martirio es una clase privilegiada de un testimonio. Y por otro lado, el martirio no es buscado. Quien busca ser un mártir es de todo menos un mártir, porque no está dando testimonio de Dios, sino de su voluntariedad. Entonces ahí hay que tener como también la capacidad de captar cuando el martirio es una entrega real por ser testimonial y cuando el martirio se convierte consecuencia de una acción sumada de imprudencia y de vanagloria que termino dando la vida casi para ganar más titulares o más like que si no lo hiciera. Como una visión romántica Exactamente, de la lucha. Porque la diplomacia en ninguna parte del mundo, y menos aún la diplomática, es ingenua. La vaticana, perdón. La diplomacia vaticana no es ingenua. Sí es. Y por eso sí creo que es exitosa, porque no es ingenua. En la Fratelli Tutti, de 2020, es la encíclica, establece Francisco como 7 puntos en base a la importancia del diálogo. Que estamos hablando que el diálogo es el arma, o sea, digamos, el arma en sentido literal, metafórico, perdón. Sería, él plantea acercarse, es lo primero que hay que hacer. Luego, expresarse, escucharse, mirarse, que parece un verbo soquete, pero que esté en las partes viéndose de la cara, ¿no? Conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos de encuentro. O sea, establece la Fratelli Tutti esos 7 puntos para poder avanzar en la construcción de un diálogo. ¿Cómo están ustedes viendo hoy en día en las relaciones vaticanas estos puntos, o sea, más allá de lo que establece la encíclica, cómo lo ven en la praxis? Bueno, yo creo que el mundo está avanzando hacia una polarización antidiálogo más bien, ¿no? O sea, estamos en una situación donde prácticamente se impone el más fuerte, ¿no? O se quiere imponer el más fuerte.
y de alguna manera se están poniendo de moda actitudes radicales, ¿no? O sea, radicales de derecha, radicales de izquierda, ¿no? O sea, el péndulo se está moviendo cada vez con más velocidad, ¿no? Y bueno, los conflictos no tardan en llegar y las personas sufren increíble, ¿no? Porque cuando la política se resiente, cuando el diálogo no existe, que son las armas propias no solo del Vaticano, de la política en general, las personas sufren muchísimo, ¿no? Las consecuencias son terribles. Entonces, bueno, yo siento que la Iglesia está haciendo un esfuerzo en medio de un mundo cada vez más polarizado, donde los autoritarismos se están poniendo de moda. O sea, hoy en día los sistemas que aparentemente son exitosos no son democráticos. Entonces, ¿quién está ganando la guerra? Rusia. ¿Quién tiene ahorita todo el poder económico y quién está proyectándose al futuro para durar 3 siglos? China. O sea, pareciera que en cambio las democracias están débiles, están en sus problemas internos, no logran dar con una posición fuerte otra vez, y eso es parte de lo que toca sufrir hoy en día a la Iglesia en su política vaticana. Hay que decir que en China, en parte la Iglesia dialoga porque hay muchas conversiones al cristianismo en China. ¿Ah, sí? Sí, hay mucho, en comparación al resto del mundo, uno de los países donde más conversiones hay, bautizos, anualmente es en China, también porque la población es muy grande. Sí, no, claro. Y la Iglesia tiene que velar por esas personas y claro, las autoridades siempre y cuando ellos se mantengan en su grupo, digamos, semiclandestinos, sin dar mucho testimonio y tal, lo toleran, pero bueno, es una cosa muy, muy débil, muy frágil, en cualquier momento los persiguen, ¿no? Con este acuerdo que firmaron recién en febrero, creo, de 2020, de este año, justamente lo que busca es eso, ¿no? Es el control de parte del Estado chino de la iglesia clandestina, pero al mismo tiempo la posibilidad de formalizar los nombramientos de los obispos con autorización vaticana. O sea, creo que ahí hay una suerte como de que viene trabajándose desde Juan Pablo II. O sea, esto no es una cosa de Francisco. O sea, viene Juan Pablo II con toda una constitución lenta, siguió Ratzinger con toda una constitución todavía mayor, de una carta para los católicos chinos, y ahora con esta concreción. Creo que Yo creo van que avanzando. siempre y cuando la Iglesia mantenga esa actitud no beligerante, o sea, yo lo que quiero es cuidar a mi gente, yo lo que quiero es velar por mis personas y no yo te quiero convertir, yo quiero que tú te occidentalices, cosa que los chinos nunca van, para ellos más bien eso es una vergüenza. Claro. Entonces seguirán, pero sí, hay momentos críticos donde a la Iglesia le toca tomar una postura sobre la dignidad humana, sobre el valor de la vida, etcétera, donde las relaciones se pueden tensar mucho. Sin duda. Yo, para responder esa pregunta sobre los 7 principios, solo pongo el ejemplo del encuentro ecuménico con dirigentes de distintas confesiones religiosas que tuvo el Papa en el 2017. Fue una puesta en práctica de esos 7 principios. Y se me venía a la mente Hannah Arendt, cuando en su libro ¿Qué es la política?, ella termina diciendo, directo o indirectamente, que la política es el campo de la posibilidad y no de la necesidad. Porque sabemos que lo necesario filosóficamente es lo que no puede ser de otra manera. Y Hannah Arendt dice, precisamente por pensar que la política no puede ser de otra manera, terminamos justificando todos los desmanes que se pueden cometer. Si pensamos que la política sí puede ser de otra manera, es decir, de la posibilidad, se abren ventanas. Siento que estas siete llamadas que ha hecho el Papa a través de la encíclica Fratelli Tutti es la invitación a seguir recreando posibilidades, y en este caso desde la diplomacia vaticana, que nos acerque a un diálogo, que nos ayude a mirarnos para reconocernos y en ese reconocimiento encontrar una forma de canalizar las relaciones, que en el fondo seguirán siendo siempre relaciones de poder. Y si son relaciones de poder, serán asimétricas. ¿Cómo reducir esas asimetrías para que el que es poderoso no termine imponiéndose al que carece de ese poder? Eso es parte del juego de la diplomacia vaticana. Ahí está el martirio. Exacto. El martirio. Ahí está el martirio de dialogar con quien te persigue, claro, con quien te encarcela, con quien te detiene obispos. Bantuán estuvo 14 años preso. 14 años el obispo en Vietnam, sí. 14 años preso, sí. Y la iglesia 14 años dialogando hasta que logró finalmente que lo liberaran, pero eso sí, lo liberaron y te tienes que ir de Vietnam, ¿no? Sí. O sea, realmente es una forma de martirio porque está frente a un poder que tú no puedes ni físicamente, ni económicamente, ni moralmente igualar, imitar. Sí. Bueno, ya estamos en los 30 minutos. Vamos a hacer la última etapa de este podcast, que es tú salvas una propuesta de Javier salva una tuya, pensándolo bien, pues, ¿no? Y con eso sí concluimos entonces. Adelante, Mercedes.
Bueno, no, pensándolo bien, la eficacia, ¿no? Me gustó lo que dijo el padre Javier, la eficacia no se puede medir en términos humanos, ¿no? La eficacia tiene que ver con la misión de la Iglesia en el mundo, con su misión, digamos, de dar testimonio de la verdad, y eso no se puede medir por cálculos humanos, ¿no? Ni políticos. Javier. Pensándolo bien, está con lo que dice Mercedes, la relación de la Ostpolitik, que sin ser una creación de la Iglesia la adecua a su fundamento para poder dialogar con un mundo que era distinto, y el valor que eso ha tenido y sigue teniendo. Rescato eso. Javier, Mercedes, muchísimas gracias. Compañeros, amigos, síganos por las redes. Y ya saben, este es el podcast de la revista SIC y del Centro Gumilla, Pensándolo Bien. Saludos.